Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4:7. Otra versión traduce: pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que este poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Amigos y amigas, Dios les bendiga a todos y todas. Es un privilegio, una vez más, poder llegar hasta sus vidas con una palabra de bendición, de edificación. En esta ocasión estaremos hablando acerca de esta metáfora, tesoro en vasos de barro. Es una palabra muy diciente para nosotros, que amamos a Dios, que queremos caminar en integridad y que queremos vivir una vida cristiana de éxito, de excelencia. Sin embargo, a veces nos sentimos derrotados por las circunstancias y adversidades de la vida. Quiero decirte, mi hermano y mi hermana que me escuchas, que el éxito del cristiano genuino descansa única y exclusivamente sobre la confianza, escúchame bien, que tenga en el poder de Dios. En Él está el decir, el querer y el hacer del cristiano. Por lo tanto, para vivir una vida cristiana de excelencia, tú tienes que aprender a confiar y a descansar totalmente en Dios. Pablo ilustra esta verdad con la metáfora de vasos de barro para edificación de nuestras vidas. El vaso de barro generalmente es ordinario. Escúchame bien, los hombres y mujeres que Dios ha llamado y ha usado y sigue usando han sido personas ordinarias, personas que quizás dentro de las clasificaciones sociales que se dan en nuestro medio muchas veces no califican, pero esos hombres y mujeres ordinarios, Dios los ha llamado y los ha empoderado con su Espíritu Santo para trastornar el mundo. Así lo dijo el apóstol Pablo, que lo vil del mundo, lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. A Dios le gusta glorificarse en los humildes y lo sencillo. Lo inservible puesto en las manos de Dios sirve mucho, sirve más que lo que los hombres llaman sublime y útil, porque todo lo bueno viene de lo alto, viene del poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El vaso de barro no es muy apreciado. En la época bíblica, las vasijas representaban el estatus social de las personas. Así es que los ricos usaban vasijas de oro. Salomón fue uno de los hombres de mayor opulencia y prácticamente hasta sus sillas, sus vasos, sus jarrones, todo era de oro. Así es que entre mayor opulencia tenía un rey, mayor eran sus utensilios de oro. La clase media o pudiente tenía vasijas de plata. Eso hablaba entonces de la estratificación social. Y los pobres tenían que conformarse con las vasijas de barro. Así, mi hermano y mi hermana que me escuchas, los cristianos somos para Dios vasos de barro, despreciados por el mundo, pero apreciados por el Señor Jesucristo. Hemos sido apreciados, hemos sido seleccionados, hemos sido escogidos por Él para ser de bendición a este mundo. Cuando el apóstol Pedro escribe su primera carta, la escribe a los despatriados del Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia. Ese pueblo que había sido desarraigado de sus tierras, de sus lugares
de nacimiento, debido a la persecución. Nosotros en Colombia, que hemos vivido los desplazamientos forzados, sabemos lo que esto significa. Cuando uno tiene que abandonar su tierra, su historia de allí, su identidad, donde nació, creció, donde proyectó un futuro, pero algún momento dado, debido a la violencia, tiene que abandonarlo todo y salir de allí, aventurar en otro lugar donde ni siquiera conoce. Así salieron esos cristianos, desplazados de su tierra, desplazados de sus pueblos, y se encontraban regados en todo el imperio romano. Pues Pedro escribe a esos hermanos, a esa gente que se siente sola, vacía, abandonada, que se siente confundido porque tiene que comenzar a reconstruir una nueva historia, una nueva identidad, un nuevo proyecto de vida. Pedro les escribe a ellos y le dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tremenda verdad. Ese pueblo que se encuentra allí confundido, perplejo, sin identidad, Dios les está diciendo: ustedes son un pueblo especial, ustedes son una nación santa, ustedes son un pueblo adquirido por Dios. Ustedes han sido elegidos para ser reyes y sacerdotes y tienen una misión especial: anunciar las virtudes, los valores del reino, de aquel que lo llamó, de ese mundo de caos, de tiniebla, de injusticia, de maldad, de ese mundo de perdición. Él los ha llamado a una luz admirable, a un mundo de paz, de gozo, de justicia, de felicidad. Eso que el mundo tanto ofrece, pero que nunca puede dar, pero que el Señor Jesús ofrece y puede dar a todos aquellos que confían y descansan en Él completamente. Él te puede dar a ti una verdadera identidad. Él te puede dar una verdadera aprobación, un verdadero reconocimiento. Solo en Él encuentras aceptación, reconocimiento y estima, porque Él es nuestro Creador. Así es que, mi hermano y mi hermana que me escucha, más importante que el envase es el contenido. Y lo que tú tienes es lo que Dios te ha dado. La Biblia dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de Dios para nuestra vida. Por eso el texto dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. ¡Qué maravilla! Lo importante aquí es el contenido. El envase puede envejecer, se puede desgastar, y este envase va a ir poco a poco diluyéndose hasta quizás desaparecer, pero el contenido jamás desaparecerá, porque representa nada menos y nada más que el Espíritu Santo de Dios. Ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que está en nosotros, y seremos transformados, y si morimos seremos resucitados para estar un día con nuestro Dios. Tremenda verdad. Tesoros en vasos de barro. El Espíritu Santo en cada creyente representa ese tesoro. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:9: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Escúchame bien, tú que amas al Señor, si tú vives según el Espíritu, tú eres un hijo o una hija de Dios. Ahora bien, si vives según la carne, según la naturaleza pecaminosa, si vives según los valores y los principios de este mundo, vives para autogratificarte a ti mismo, vives una vida egoísta, arrogante, vives para ti nada más y no para honrar a Dios, entonces
no eres de Cristo. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y no importa lo que digan la psicología moderna, la filosofía o algunos que se autodenominan expertos. No importa lo que digan. La Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y Jesús lo dijo, si hay alguien que no vive de acuerdo a los preceptos de Dios, no entrará en el reino de los cielos. Así es que tú decides cómo vas a vivir, si vives según el Espíritu o vives según la carne. Ahora bien, este tesoro se manifiesta en nosotros a través de las operaciones del Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 1 capítulo 12, 4 al 11. Y también se manifiesta a través de los ministerios, dirigentes de las congregaciones, como Efesios 4, 11 al 12. Veamos estos pasajes de la Biblia. Veamos las operaciones del Espíritu. En 1 Corintios 12, 4 a 11 dice la Biblia, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Aún Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lengua. Todo esto lo hace un mismo Espíritu, quien reparte a cada uno según Él determina. Tremenda verdad. Cada uno de nosotros tenemos la manifestación del Espíritu en palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento, dones de sanidad, de milagro, profecía, de liberación. En fin, todo cristiano que ama a Dios tiene de alguna manera la manifestación del Espíritu. Nadie puede decir, ningún cristiano puede decir, bueno, es que yo no tengo ningún don de Dios, porque si no tienes ninguno, entonces no conoces a Dios o no eres un hijo de Dios, porque todos aquellos que son hijos de Dios tienen la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas, para edificación del cuerpo de Cristo. También los ministerios que tienen que ver con los dirigentes de la iglesia. Dice Efesios 4, 11 al 12, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo en Romanos 12, 6, 8 dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el de alguien es el de profecía, que lo use en proporción a su fe. Y si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Así es que tú y yo, que amamos al Señor, tenemos este tesoro en casas de barro. Nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo de Dios. El poder no está en nosotros, el poder está en Dios. Y en la medida en que le cedemos el control a Dios en nuestra vida, ese poder se manifiesta de una manera extraordinaria en nosotros, capacitándonos para que podamos vivir la vida de Cristo en nosotros. Entiende que no es tu vida, vas a vivir la vida de Cristo en tu vida. Eres un instrumento en las manos de Dios. Jesús vino a este mundo y dice la Biblia que el verbo se hizo carne. Ese verbo se hizo conducta, hábito de vida
Y Jesús no solo habló de amor, habló de misericordia, habló de servicio. Él encarnó el amor, encarnó el servicio, la misericordia, porque Él vivió de acuerdo a la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos encarnar en nuestra vida el amor, la misericordia, la compasión, la bondad, la humildad que había en el Señor Jesucristo. No se trata de vivir nuestra vida, se trata de vivir la vida de Cristo en nosotros. Como lo dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo relevante aquí. Así es que Dios lo usará a usted en la medida como se deje usar por Él. Una entrega completa será un ministerio completo. Aunque seamos vasos de barro, Dios pone su tesoro en nosotros. No es algo maravilloso, no es algo extraordinario, no es algo glorioso por lo cual debemos estar agradecidos, debemos estar llenos de alegría, llenos de satisfacción, de saber que Dios nos ha elegido y ha colocado su tesoro en nosotros para que seamos instrumentos de su gracia. Eso es lo esencial, eso es lo maravilloso. La gente busca posiciones, la gente busca figurar y busca unos estatus altos, pero en fin, todo eso es basura. Lo que los seres humanos tienen por sublime es inmundicia delante de Dios. Pero cuando Dios nos ha elegido y ha colocado su tesoro en nuestra vida, nos ha convertido en alguien sublime para Él, algo extraordinario para el Señor, porque viviremos por la eternidad. Todos quieren vivir y alargar esta vida, pero solo en Cristo viviremos por la eternidad. Así es que mi hermano y mi hermana que me escucha, amigo y amiga, yo te invito para que abras tu corazón al Señor, para que abras tu entendimiento y logres comprender este tesoro maravilloso que Dios ha colocado en tu vida para transformarte y llevarte a ser conforme la imagen del Señor Jesucristo. Dile, querido Padre, gracias por haberme escogido. Gracias por haber hecho de mí un instrumento de tu gracia, por haber colocado en mi vida, Señor, hueca, vacía, sin sentido, haber colocado tu Espíritu Santo para que pueda transformar mi vida y hacerme conforme a tu imagen gloriosa. Hoy renuncio a mí mismo y decido morir a mí mismo para vivir para ti, para honrarte a ti. Da la manifestación del Espíritu Santo en mí a través de los dones operacionales o los dones de servicio o ministeriales. Aquí estoy, Señor. Heme aquí, quiero ser un instrumento, como dijo Jeremías, como el barro en las manos del alfarero. En el nombre glorioso de Jesús, amén. Bueno, amigos y amigas, esperamos que esta palabra haya sido significativa y contribuya a fortalecer tu vida de una manera extraordinaria. Dios te bendiga. Amén.